Hola, soy Rafael Mendoza y en esta ocasión voy a estar explicando la fisiología de los sentidos químicos, el gusto y el olfato. Los sentidos químicos son los sentidos del olfato y el gusto. El olor es un sentido químico lejano que proporciona información sobre la composición química de las sustancias antes de que entre en contacto directo con ellas. El gusto es un sentido químico inmediato que proporciona información sobre sustancias potencialmente dañinas antes de que entren en su cuerpo. Los sentidos químicos son los sentidos del olfato y el gusto. El olor es un sentido químico lejano que proporciona información sobre la composición química de las sustancias antes de que entren en contacto directo con ellas. El gusto es un sentido químico inmediato que proporciona información sobre sustancias potencialmente dañinas antes de que entren en su cuerpo. Los sabores que logramos percibir resultan de la mezcla de 5 cualidades gustativas que son elementales: el sabor salado, el dulce, agrio, amargo y una última unidad llamada umami, que es identificable en muchas sustancias añadidas en alimentos y especialmente en el glutamato monosódico. En la lengua, justo en el interior de los botones gustativos, se encuentran las células receptoras del gusto. Esos botones se encuentran en las papilas gustativas, que pueden ser millones. Anatómicamente, son similares al epitelio olfativo y se dividen en células de soporte, basales y receptores. Las células de soporte se ubican inmediatamente entre las células receptoras del gusto. Su función no es conocida. Las siguientes células, las basales, sirven como precursoras de las células del gusto y se reemplazan en un periodo de 10 a 12 días, migrando hacia el centro del botón y diferenciándose así en receptoras del gusto, que son en realidad quimiorreceptores que recubren el botón y se prolongan a través de ciertas microvellosidades dentro del poro, que sirven como área superficial para la detección de los estímulos químicos. Hay que destacar que en el sentido del gusto, las células epiteliales son las que transducen los estímulos en impulsos eléctricos. Las fibras aferentes inervan a las células y transmiten la información del sistema nervioso central. Asimismo, los botones se organizan de acuerdo a las papilas especializadas, ya sean caliciformes, foliadas o fungiformes. Las papilas caliciformes son las más grandes de todas, pero las menores en cantidad. Se disponen en hileras en la base de la lengua y se rodean por una depresión en forma de cáliz con botones gustativos a los lados. Las papilas caliciformes se inervan por las células gustativas de las papilas circunvaladas mediante los pares craneales 7 y 9. Las papilas foliadas están ubicadas en los bordes laterales de la lengua y sus botones están en los pliegues de los lados de las papilas. Por último, las papilas fungiformes están diseminadas por la superficie dorsal de la lengua y estas son más numerosas en la punta anterior. Las células gustativas de las papilas fungiformes están inervadas exclusivamente por la cuerda del tímpano del séptimo par craneal. El adulto tiene aproximadamente de 3.000 a 10.000 yemas gustativas en los tres tipos de papilas gustativas. Estas yemas están compuestas de 50 células epiteliales modificadas entre células de sostén y gustativas en los extremos de las células. Estas se vendrían disponiendo en torno a un poro gustativo, donde sobresalen los cilios, y alrededor de estas células se encuentra también una red de fibras nerviosas gustativas. Se han identificado como mínimo 13 receptores químicos en las células gustativas, que vendrían siendo 2 para el sodio, 2 para el potasio, 1 para el cloro, 1 para la adenosina, 2 para el sabor dulce, 2 para el sabor amargo y 1 para el glutamato. Para que se puedan detectar los sabores, la lengua debe tener una sensibilidad específica. Es correcto decir que cada uno puede ser detectado en una zona específica de la lengua. Aún así, toda la zona es capaz de detectarlos, pero con un umbral de diferencia. La transducción lleva a que la membrana del receptor del gusto sea despolarizada. Esta despolarización conduce principalmente a potenciales de acción nerviosos aferentes y nervadores de esas porciones de la lengua. Para que se pueda sentir el sabor ácido, la intensidad de esta sensación gustativa es aproximadamente proporcional al logaritmo de la concentración del ion hidrógeno en la sustancia estimulante. Por eso, entre más ácido sea un alimento, mayor se vuelve dicha sensación. Los protones son quienes producen el sabor ácido. El sabor salado, en cambio, lo producen las sales ionizadas y se deben especialmente a la concentración del ion sodio. El principal inductor del sabor salado es el ion sodio, cuyo principal receptor es el canal de sodio epitelial. En el sabor dulce, la mayoría de las sustancias que generan
Este sabor son compuestos orgánicos y no es atribuible a una sola clase de sustancias químicas. Son ejemplos de productos como por ejemplo los azúcares, los glicoles, alcoholes, aldehídos, cuerpos cetónicos, amidas, ésteres, ciertos aminoácidos y algunas proteínas pequeñas. Las sustancias con sabor dulce también actúan sobre los receptores relacionados con la gustductina, y al igual que los receptores para el sabor amargo, activan el metabolismo de los nucleótidos cíclicos y del fosfato de inositol. Al igual que con el sabor dulce, la sensación del sabor amargo no está causada por un grupo específico de sustancias, y la mayoría de los que lo originan son de origen orgánico. Dos clases particulares tienen una mayor probabilidad de causar sensaciones de sabor amargo. En un primer lugar, las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno y los alcaloides. Por último, el umami es el sabor dominante de los alimentos que contienen L-glutamato, como las carnes y el queso curado. Un receptor para el L-glutamato puede estar relacionado con uno de los receptores glutamatérgicos expresados en las sinapsis neuronales del cerebro. Sin embargo, no está claro todavía los mecanismos moleculares exactos responsables del sabor umami. Este sabor se debe a la activación del receptor metabotrópico trunco para glutamato o mGlu-R4. La transducción conduce a potenciales de receptores despolarizantes que originan otros potenciales de acción neuronales en neuronas aferentes primarias en regiones específicas de la lengua que comúnmente se consiguen en el centro de ella. En el potencial de reposo, el exterior siempre es negativo y por lo tanto conduce a que se unan el producto químico con el sabor, que también despolariza la célula. Desde este punto, la molécula proteica receptora toma en cuenta a un logaritmo de concentración específicamente del elemento químico, donde se abren los canales iónicos y se produce el cambio eléctrico. Al abrirse los canales entra sodio e hidrógeno, que posteriormente es retirado por la saliva para limpiar la lengua y detener el estímulo. El tercio posterior de la lengua se inerva por el nervio glosofaríngeo, el nervio facial a los 2 tercios anteriores, la epiglotis y el dorso de la faringe por el nervio vago, y tienen la particularidad de que estos nervios entran en el tronco del encéfalo, ascienden por el tracto solitario y luego se encuentran con neuronas de segundo orden en un núcleo solitario del bulbo, para luego pasar al núcleo posteromedial ventral del tálamo. Un tercer orden de neuronas se ubica específicamente en la zona gustativa. Ahora, entrando en materia con el sentido del olfato, este es un receptor químico en el que las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles ingresan por el epitelio olfatorio ubicado en la nariz para luego ser procesados por el sistema olfativo. Esta sensación resultante provocada por dichas partículas es el olor. Asimismo, aquello que carece de olor se denomina como inodoro. Los objetos olorosos liberan a la atmósfera pequeñas moléculas que percibimos al respirar. Estas moléculas alcanzan la mucosa olfativa. El moco nasal acuoso transporta las moléculas aromáticas a los cilios con ayuda de proteínas fijadoras y los cilios transforman las señales químicas de los distintos aromas en respuestas eléctricas. Las prolongaciones nerviosas de las células olfativas alcanzan el bulbo olfatorio, el cual se ocupa de la percepción de los olores a través de microorificios del cráneo. Estas prolongaciones nerviosas terminan en los glomérulos, que son pequeñas terminaciones de células olfativas de forma esférica, donde se procesan las señales aromáticas que luego son conducidas por células receptoras especiales. La información llega primero al sistema límbico y al hipotálamo, que son regiones cerebrales responsables de las emociones, los sentimientos, instintos e impulsos encargadas de también almacenar los contenidos de la memoria, así como de regular la liberación de hormonas. Por este motivo, los olores pueden modificar directamente nuestro comportamiento y las funciones corporales. Solo más tarde parte de la información olorosa alcanza la corteza cerebral, que vendría tornándose como consciente. En el ser humano, la mucosa olfatoria representa un área de aproximadamente 2 centímetros cuadrados en cada mitad del techo y de las partes superiores del tabique y los cornetes superiores. En el epitelio encontramos 3 tipos celulares: células olfatorias, células basales y células de sostén. Estas últimas contienen pigmentos que le dan un color pardo amarillento a la mucosa. Las células olfatorias son neuronas bipolares con una dendrita dirigida hacia la superficie y un axón hacia el sistema nervioso central. El núcleo está rodeado por una cantidad regular de citoplasma,
Es redondeado y se localiza en una posición intermedia entre los núcleos de las células basales y las de sostén. La dendrita forma un ensanchamiento al llegar a la superficie del epitelio que se conoce como bulbo olfatorio. Desde este parte de un número variable de cilias que se extienden paralelas a la superficie epitelial incluidas en una gruesa capa de mucina, reaccionan a las sustancias aromáticas que se devuelven en la mucosa. Las cilias son inmóviles y solo cumplen con la función de aumentar la superficie para la percepción de aromas. El axón es muy delgado y parte desde la zona basal al núcleo. En el tejido conectivo subepitelial, los axones forman haces que atraviesan la superficie de la lámina cribosa del hueso etmoides. Luego se agrupan en unos 20 haces visibles a simple vista, los filetes olfatorios, que en conjunto se denominan como el nervio olfatorio. Las células de sostén contienen abundantes organelos y separan las células olfatorias, los núcleos son ovalados y se ubican en la región luminal del epitelio. Estas células basales constituyen las células madre pluripotenciales que pueden sufrir mitosis y dar origen a cualquiera de las fórmulas celulares maduras. Son células pequeñas ubicadas en la base del epitelio. Para la transducción olfativa, el impulso debe volverse en una señal eléctrica que va al sistema nervioso central. Apenas entran las moléculas odoríferas, estas se unen a proteínas receptoras que están en los cilios de la célula receptora olfativa. Luego, las proteínas se acoplan a la adenilciclasa por medio de una proteína llamada Golgi. La unión de esta sustancia con la proteína activa a la adenilciclasa. Por último, la adenilciclasa cataliza la conversión de ATP en AMPC, que al aumentar sus niveles intracelulares produce la apertura de canales de sodio positivos en la membrana celular del receptor olfativo, despolarizando la membrana de la célula receptora y desviando el potencial de membrana hacia un potencial de equilibrio del sodio positivo. Ese potencial de receptor despolarizante sitúa el potencial de membrana más cerca del umbral y despolariza el segmento inicial del axón del nervio olfativo. Después se generan potenciales de acción que son propagados por todo el largo de los axones del nervio olfativo hasta finalmente alcanzar el bulbo olfativo. Las personas con trastornos del olfato pueden sufrir una pérdida en la capacidad de oler o cambios en cómo perciben los olores. La hiposmia es una reducción en la capacidad de detectar los olores. La anosmia es la total incapacidad para detectar olores. En raras ocasiones se puede nacer sin el sentido del olfato, lo que se llama anosmia congénita. La parosmia es un cambio en la percepción normal de los olores. Por ejemplo, cuando se distorsiona el olor de algo familiar o cuando algo que normalmente le agradaba de repente se vuelve desagradable. La fantosmia es la sensación de percibir un olor que en realidad no está presente. La mayoría de las personas que desarrollan un trastorno del olfato han sufrido una enfermedad o lesión reciente. Las infecciones de los senos paranasales, como la sinusitis, y de las vías respiratorias superiores, el fumar, los crecimientos en las cavidades nasales, como pólipos, las lesiones en la cabeza, alteraciones hormonales, problemas dentales, la exposición a ciertos productos químicos, como insecticidas y solventes, varios medicamentos como antibióticos y antihistamínicos comunes, la radiación por tratamiento de los cánceres de cabeza y el cuello, los trastornos que afectan el sistema nervioso, como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, e incluso el envejecimiento, que vendrían siendo factores comunes para las alteraciones del olfato. Los problemas con el sentido del gusto pueden tener un gran impacto en la vida. El gusto estimula el deseo de comer y por lo tanto tienen un papel clave en la nutrición. El sentido del gusto también ayuda a mantenernos sanos al ayudarnos a detectar alimentos o bebidas en mal estado. Algunas personas nacen con trastornos del gusto, pero en la mayoría de los casos inician después de una lesión o enfermedad. Entre las causas de los problemas del gusto podemos encontrar las siguientes. La primera sería una infección de las vías respiratorias superiores y del oído medio, la radioterapia para cánceres de la cabeza y el cuello, la exposición a productos químicos como insecticidas y algunos medicamentos como antibióticos y antihistamínicos, lesiones en la cabeza, cirugía en el oído, la nariz o la garganta, como cirugías del oído medio, por ejemplo, o la extracción del tercer molar, que sería la muela cordal, la mala higiene bucal y problemas dentales. Los trastornos del gusto, para finalizar, son la disgeusia, que es un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca y que dicho sabor puede ser salado, rancio o metálico.
la disgeusia, que a veces acompaña el síndrome de la boca ardiente y está caracterizado por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca. La hipogeusia es un trastorno en el que la capacidad gustativa se reduce. La hipergeusia potencia la capacidad gustativa. Y la ageusia es un trastorno en el que la persona pierde por completo el gusto. Muchas gracias.